Estamos esperando tener ya la conexión. Muy buena tarde. Tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta transmisión especial que estamos haciendo este domingo 14 de abril del 2024. Son las 6:03 hora central de México. Mi nombre es Laura Susana Ruela, soy la USUS en este canal y en redes sociales. Y bueno, con el enorme gusto de tener con nosotros a todo un personaje, a alguien que nunca de veras me imaginé que pudiera tener la bendición, su servidora, pues el privilegio de poder charlar con él. Alguien a quien, desde que estábamos en el Zócalo, en aquella, ¿se acuerdan cuando estuvimos en el Zócalo, aquellos 4 meses en la Resistencia Civil Pacífica? El video que conocíamos nosotros como la peste, el chavismo, la peste del siglo XXI. Por ahí uno de mis compañeros, Jaime Sandoval, lo encontró y lo empezamos a proyectar estando en el Zócalo, sin saber que un día iba a tener esta gran oportunidad. Y le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro, al señor Gustavo Tobar Arroyo. ¿Cómo está, maestro? Muchísimas gracias por haber accedido, por habernos regalado este tiempo y charlar con nosotros. Muy bien, pues también bendito por la posibilidad de conversar con tu público y, y expresar pues algunas de las ideas que tanto afectan a nuestra región latinoamericana, ¿no? Me va a dar mucho gusto que conversemos y bueno, aquí estoy abierto a cualquier cosa que se quiera comentar. Muchas gracias. Está bien que me dirijas usted como maestro, porque la verdad es que, bueno, me puse a leer un poquito, no crea, intenté prepararme lo más que pude, de manteles largos aquí, y también, pues, como siempre, me gusta hacer, agradezco enormemente a las personas que se conectan, que nos regalan su tiempo, les pido de favor que nos regalen su dedito arriba, que compartan este momento para que la gente se conecte y la plataforma de manera orgánica promueva. Este es un momento muy especial para nuestros países en Latinoamérica. Es un momento crítico. Y vamos a hablar también de los procesos en los que estamos inmersos en México. Yo quise, pues aquí de una manera muy sencilla, eh, rendirle un poquito de tributo a nuestros hermanos venezolanos y obviamente, pues nosotros los mexicanos. Usted también, pues sé que es mexicano, pero es también venezolano. Entonces, pues bueno, voy a permitirme leerles un poquito acerca de la trayectoria del señor Gustavo Tobar Arroyo. Cineasta, ensayista, poeta, abogado, documentalista y reconocido activista de la resistencia pacífica en Venezuela, fundador y presidente de la Fundación Humano, Humano y Libre, organización promotora de los derechos humanos y la libertad en las Américas. Produjo y dirigió el aclamado documental Chavismo, la peste del siglo XXI, que ha recibido decenas de reconocimientos y premios internacionales. Colaborador editorial de periódicos y revistas en Venezuela, Hispanoamérica y Estados Unidos. Por su activismo crítico y su promoción de los derechos humanos entre estudiantes, ha sido blanco de las más encarnizadas acusaciones y ataques por parte de la dictadura de su país. Sus polémicos artículos periodísticos se han convertido en referencia ineludible en la opinión pública de Venezuela por su mordacidad y beligerancia. Es director del Comité Ejecutivo del International Forum for Democracy and Peace, con sede en Estambul, Turquía. Como activista de los derechos humanos, su crítica y acción contra el autoritarismo chavista lo ha hecho blanco de las más encarnizadas acusaciones y ataques por parte del régimen venezolano. Miembros, miembros de su organización han sido perseguidos, presos, torturados y hasta asesinados durante este tiempo. La autocracia venezolana lo acusa de ser uno de los principales líderes de la desestabilización y conspiración mundial contra Venezuela por promover entre los estudiantes valores tales como la democracia, la libertad y la resistencia pacífica y no violenta. A raíz de tales acusaciones, el régimen chavista le ha confiscado todos sus bienes. Sus polémicos artículos de opinión se han convertido en una referencia crítica contra el régimen en las redes sociales por su mordacidad y beligerancia. Pues qué gusto tenerlo, maestro, con nosotros. De veras, nuevamente se lo agradezco, así como le agradezco inmensamente a Dios
que nos permita estar aquí frente a todos ustedes. Quiero dar una nota muy breve antes de iniciar, si le parece, maestro, porque tiene que ver con la lucha pacífica y tiene que ver con la familia Levarón. Hace un momento él nos hizo llegar un comunicado porque después de la masacre también de la que fueron víctimas hace, creo ya 4 años, su familia, mataron a mujeres y niños, eh, han dado seguimiento a las denuncias para que se pueda dar con los responsables de este crimen. Y hace rato nos envió un comunicado para que lo hiciéramos del conocimiento del público, que dice, el día de mañana, lunes 15 de abril, Adrián Levarón con Julián Levarón asistirán a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para presentar una denuncia con el fin de que se investigue la probable comisión de delitos de terrorismo a la luz de las nuevas pruebas que les han hecho llegar el día de la masacre en contra de su familia. Arribarán a la FEMDO a las 11 de la mañana, ubicada en Paseo de la Reforma 75, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Esto será el día de mañana. La familia Levarón presentará nuevas pruebas para que la Comisión de Delitos de Terrorismo pues indague también por ese lado. Así las cosas, don Gustavo. ¿Por dónde le gustaría a usted comenzar? Yo leí acerca de usted, intentando conocerle un poco más, pero conforme me adentraba en su perfil como poeta, es realmente apasionante. Me adentré en su papel o en su rol desde que creo que dejó la escuela como a los 25 años, ¿no? Después regresó, porque usted quería dedicarse, o sea, realmente lo trae en la sangre y se dedicó desde muy joven a pelear, a concientizar, a través de también la mezcla muy interesante, muy bonita, con la poesía, para mover las conciencias de los jóvenes y luchar por la libertad, por algo que tenemos y que tenemos que seguir luchando. Lamentablemente, ahorita las cosas están al revés. Estos gobiernos, ya nos dirá usted, maestro, no son exactamente lo contrario a lo que el ser humano merece y tenemos ahora que pelearlo. ¿Por dónde quiere que comencemos, maestro? ¿No? Por donde usted guste, yo básicamente, digamos, antes de que llegase el socialismo a Venezuela, eh, era un ciudadano común y corriente, sí, con muchas afinidades artísticas por la poesía, por el cine. Ujú, Eh, eh, Vivía, si se quiere, una vida pequeño burguesa, universitaria, tranquila, en un ambiente muy noble, porque Venezuela en su momento era el país más rico, más tranquilo, con la democracia más ejemplar del continente. Eh, el asalto del comandante Chávez y sus sendos golpes de Estado asesinos, donde as- miles de personas murieron, todos esos crímenes quedaron impunes. Fue un despertar en la conciencia, pero un despertar en la conciencia eh, equívoco, porque todavía no entendíamos qué quería Chávez, no sabíamos que a la postre derivaría en esto que ha traído tanta muerte y tanta orfandad a la civilización, que es el socialismo. Entonces, nos agarró por asalto, fue como un relámpago asesino su llegada, miles cayeron, decenas de miles sufrieron las consecuencias de ese arrebato de ferocidad del comandante Chávez. Y yo, un joven, digamos, con inquietudes más artísticas que políticas, sufrí, digamos, un despertar, aunque no fue un despertar en su momento, fue una inquietud. El despertar vendría con el asesinato de amigos míos cuando marchábamos y luchábamos por la libertad. Entonces, digamos, yo creo que ese es un buen comienzo porque muestra que a veces uno puede estar llevando una vida normal, común y corriente,
y, y si se duerme en los laureles, el asalto socialista y el relámpago de orfandad que produce el socialismo les va a tocar la puerta. Lo dijo. Conforme usted va narrando o va platicándonos, maestro, me es imposible sustraerme a México, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo en México y lo que estamos viviendo en México. Porque la gente en general, ese letargo o estamos dormidos o aletargados o distraídos, a mí me ha pasmado. Nosotros hemos estado en esta lucha por lo menos esos 4 años, pero duro, 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 duro. En México, aquí, en México, en las marchas, en las manifestaciones, en los programas y como Podemos hemos estado, o sea, pero Podemos es decir, a full time, ¿sí? Tiempo completo. Porque eso se requiere, pero una vez que vas a México, yo me sorprendo de ver cuando hay gente que está dormida, dormida, que no está interesada y otra que defiende el sistema. Vamos a volver entonces a ese momento, si le parece, maestro, de cuando usted despertó, que fue a partir de que pues ya vio, hay una persona, un amigo de usted, ¿no? Que fue en particular algo, un Pues, hecho muy lamentable que usted vio cuando lo asesinaron. semejante a lo que ocurrió en México en el 68 con la masacre de Tlatelolco, en Venezuela hacíamos protestas contra el comandante Chávez y en una de ellas, fatal, el 11 de abril, mi amigo Jesús Capote fue alcanzado por una bala en el centro de la frente mientras estaba a un lado mío. Eh, Ahí fue cuando yo podría decir, desperté frente al drama que se avenía, ¿no? Sin duda, Chávez que había llegado al poder dando unos golpes de Estado y asesinando a miles con disparos en la cabeza, certeros, únicos, pam, pam. Hacía lo mismo cuando estaba a punto de perder el poder. Asesinó a mi amigo Jesús Muhammad Capote y esa muerte significó para mí una entrañable tristeza que intenté encarnar en acción, en esfuerzo. Bueno, ahí formé a un grupo de jóvenes para que lucharan por su futuro. Y desde muy niños los eduqué o les inculqué el valor de los derechos humanos, de la libertad y de la lucha no violenta que tiene en cabeza de nuestro Señor Jesucristo y en acción del Mahatma Gandhi, sus mayores y más importantes referentes. Entonces, bueno, entendí también que la lucha venezolana era una lucha por la libertad, no, era una lucha espiritual contra el Es, mal, sí, y que para luchar en el marco de una batalla espiritual, uno tenía que estar muy íntegro y erguido en torno a sus valores humanos y a sus principios, ¿no? Y así fui desarrollando campañas de valores humanos, de principios al mismo tiempo que fuimos protestando y desarrollando estrategias no violentas para enfrentar la creciente dictadura que se avecinaba. La dictadura se encarneció cuando Chávez se declaró socialista, aunque todos avisorábamos lo que iba a hacer por su gran cercanía con Cuba y con la izquierda latinoamericana, ¿no? Eh, por ejemplo, el presidente Ortega en Nicaragua. Entonces, sí fuimos dándonos cuenta de que este traía unos valores que desdecían de la cultura venezolana y de la cultura latinoamericana, porque hasta entonces el único gobierno de izquierda era una dictadura feroz que era Cuba, ¿no? La de Fidel Castro. Entonces, bueno, más o menos así fue el despertar y el despertar se convirtió en acción, se convirtió en originación de movimientos sociales, de movimientos políticos y de respuestas comunicacionales
al drama venezolano liderado por el comandante Chávez. ¿Usted lo conoció? Al comandante Chávez sí lo conocí. Sí, ¿verdad? Sí lo conoció. Estuve en tres ocasiones con él, dos ocasiones con él. Una en la cárcel cuando fue detenido por sus asesinatos eh, de 1992, cuando dio el golpe de Estado. Yo tuve la oportunidad de entrar y en una segunda ocasión ya como activista. Pero en esa ocasión no quiso hablar conmigo, solo asustarme, pues. Me citó y se quedó callado. Él estando encerrado. No, la primera vez estando encerrado hablamos muy largo y pude advertir que tenía un gran carisma, un tipo verdaderamente agraciado en la comunicación. Bueno, como en su momento Hitler o Mussolini, son grandes carismas, Fidel Castro. Eh, y por otro lado, también pude advertir que sus intenciones eran mesiánicas, ¿no? Pero yo estaba muy joven y no logré en ese momento señalarme a mí mismo la necesidad de luchar contra eso que veía. Estaba preso, nunca me imaginé que el presidente Caldera lo iba a liberar de forma tan gratuita y a mi juicio injusta. Por supuesto. Han atentado contra su vida, ¿verdad, maestro? Sí, bueno, varias veces. Eso en Venezuela no es muy anormal, pues, o sea, somos muchos los que hemos padecido atentados y en mi caso varias veces. Uno, por cierto, aquí en México, que nunca supimos de qué se trataba y siempre consideramos que se trataba de una penetración de la dictadura de Venezuela aquí en México. Eso fue hace varios años. Pero sí, en Venezuela la mayoría de los activistas hemos sufrido estos ataques peligrosísimos. A mí lo que más me preocupaba y fue la razón por la cual salí de Venezuela eran mis hijos, que bueno, que también los amenazaban de muerte y como tiraban bombas en la casa y disparaban, decidimos salir. Claro, claro. Entonces ustedes obviamente viven en México, ¿no? Y bueno, veo que se mueve por todas sus representaciones y son los trabajos que usted desempeña a favor de la libertad. Usted se autodenomina o se califica como activista por la libertad. Sí, por la libertad. O sea, sí creo que la libertad es el valor supremo de, de la humanidad, de la civilización. Creo que la libertad eh, no solo debe ser defendida y auspiciada, sino encarnada. Uno tiene que creer que puede ser, hacer y tener lo que desea sin violar los derechos humanos del prójimo. Y en ese sentido, todo mi trabajo intelectual, jurídico, como activista social, es por la libertad. Es porque cada individuo, cada ciudadano tenga la capacidad de ser, hacer y tener lo que sueña y anhela ser, ¿no? Muy bien, Sí, me queda claro. activista de libertad. ¿Perdón? Sí, no, le confirmaba que activista por la libertad. Y además, considero que, que el activismo es el oficio más humano que, que el siglo XXI puede ofrecer, ostentar, porque el activista básicamente lucha por principios. Y en Ujú. una civilización que decae en sus principios, el activista es una figura fundamental. Eh, por eso, por eso siento un gran orgullo decir que yo, ante todo, o sobre todo, no ante todo, soy un activista. Créame que lo logro
identificar muy bien, porque en este camino, maestro, y yo creo que estaremos de acuerdo, una de las grandes cosas, de las cosas más hermosas que uno encuentra en este camino son los tesoros que uno va descubriendo en las personas. Hay muchas personas activistas que, que tal vez no te conoces, pero estás compartiendo los mismos ideales. Es increíble lo que personalmente me ha tocado vivir en esto del activismo, cómo hay en muchos lugares personas realmente valiosas, valiosas, que aman la libertad, que aman en este caso también la democracia, que aman la vida, que aman y dan todo por ello, luchan por ello, desde sus casas, desde sus trincheras, con sus vecinos. Ese es un activismo que nos hace mucha falta, maestro. Yo ah, quisiera preguntarle a usted antes de entrar en el tema de los documentales o del documental, su poemario. Por qué dice que es un poemario con muchos secretos? Piel negada. ¿Por qué? Eh, Básicamente porque algunos de los poemas que ahí están escritos se los dediqué y entregué en su momento a quien fuera la primera dama de Venezuela, la esposa de Hugo Chávez. Partiendo de un gran poeta mexicano a quien siempre admiré y seguí, que pues, digamos, mi gran maestro intelectual, Octavio Paz. Él escribió un libro que se llama La llama doble, que es una disertación, es un ensayo sobre el trabajo, sobre la poesía, sobre la historia de la poesía, el amor y el erotismo. Y ahí habla en un capítulo sobre el poema Los poetas provenzales, que conquistaban a la reina un poco para en el caso de ser necesario, conquistaban a la reina con poesía, de manera de que pudiesen eh, contrarrestar las malas prácticas del rey, ¿Mm? haciendo que la reina influyera de modo más agradable para la sociedad. Entonces, básicamente, un poco los secretos, que no son tan secretos porque ya me lo han preguntado varias veces, Ah, están esos poemas que tanto irritaron a Chávez y que espero que hayan complacido a la primera dama. Este, pero era parte del activismo, era parte no había ningún amorío ni nada, porque el poeta provenzal escribe, no, no refleja o encarna ese impulso poético. Entonces, sí, creo que en algún momento la poesía irritó a la política y a la dictadura al punto de que cuando hicimos público el libro y bueno, cuando lo íbamos a presentar públicamente, me trataron de detener y me trataron de meter preso. no, Y, no, no. sí, la policía militar intentó, sí, hubo un momento en donde la gente que me cuidaba y la policía militar estuvieron a punto de caerse a tiros, ¿no? Por un ¿Qué? poema. Uf, qué barbaridad. Entonces el poemario se llama Piel negada. Piel Sí. negada. Y aquellas personas que estén interesadas en leerlo, ¿se puede obtener en línea o No, no sé, creo que no. En Venezuela, obviamente, el régimen lo agotó en 3 ocasiones, lo publicamos y la dictadura los compró todos. Fue un beneficio económico, pero sin embargo, no con eh, el... sí, o sea, se los quedaron ellos, me imagino que los habrán quemado. Déjame, creo tengo aquí uno. Este, Qué maravilla. Ándele. Piel negada. sí, Ok. sí, Quiere decir, no se quedó con ninguno. Ok. Interesante.
Aquí en la contraportada dice, qué tragedia la nuestra, que para consagrar su amor reclama nuestra devastación. Piel negada, tan solo un roce corporal y seremos Pompeya, una calcinación, una reliquia. Piel negada. Wow, wow, wow. ¿Y no ha pensado en reeditarlo, en reimprimirlo, en reproducirlo? Sí, la verdad es que con la situación en Venezuela he dedicado más mi trabajo creativo eh, a generar memoria histórica del horror que estamos viviendo en Venezuela. Sí, Eh, Estoy más dedicado a que se sepa los crímenes que han ocurrido allá y la corrupción devastadora, ruinosa y todo el aglomerado de circunstancias verdaderamente criminales que componen nuestra vida social y nuestra vida política, que a mi activismo, a mi actividad creativa y poética, ¿no? sí, Es como esos soldados que en las películas de Hollywood van a Vietnam. sí. Eh, Nosotros los venezolanos creo que hemos padecido una suerte de Vietnam en este tiempo y no nos hemos dado tiempo, no nos hemos dado oportunidad más que tiempo, porque el tiempo no lo tenemos, de sosegar el espíritu con las artes, con la literatura. Estamos en la batalla, en una batalla terrible, como hablamos antes, del bien contra el mal. Estamos en una gran batalla espiritual. Definitivo. Definitivo. Y qué bueno que lo toca, porque muchas personas no lo creen. Muchas personas no creen que se trata de una batalla espiritual del mal contra el bien. No lo creen. Hay que vivir ciertas cosas para poderlo dimensionar, tal vez, ¿no? Porque al hablar de las fuerzas espirituales, las malas y las buenas, mucha gente es como piensa que estamos hablando de una película o que estamos siendo conspiranoicos y la verdad es que eso es, todo se centra en eso, porque lo que quieren acabar es con la persona, con el ser humano, con la familia, con sus valores, con su sentido de pertenencia. Estaba viendo algunos del material que ustedes han trabajado y que pues me permito nuevamente felicitarlos, maestro. Un esfuerzo, pero enorme el que ustedes han hecho. Voy a citar algunas de las personas porque todo lo que está en esta serie, y antes también era un solo documento, ¿cierto, maestro? Y después hizo como la serie con sus, ¿cómo les dicen? Sus capítulos o ay, no se dice capítulos de las series. Ay, perdón. No, yo hice en principio un documental Ujú. que es el que entiendo que transmitías cuando estabas El en, Zócalo. en el Ujú. Zócalo. Sí, sí. Ese fue el principio, pero me quedó tanto material con personalidades, a mi juicio, las más relevantes en el pensamiento político y en la vida política de Hispanoamérica. eh, Felipe González, Oscar Arias, Mario Vargas Llosa, Ujú. eh, Sebastián Piñera, que lamentablemente falleció en un accidente, el presidente Andrés Pastrana, entre otros. Habiendo entrevistado a tanta gente, consideré que como refuerzo, como postdata, al primer documental que se llamaba Chavismo, la peste del siglo XXI, Chavismo, este, la postdata mostraba de manera más detallada el caos causado por esta ideología delirante que, que bueno, componía al presidente, al comandante Chávez y que tanto daño ha hecho. Y sin duda, uno de los daños que bueno que lo mencionas, es el daño a la familia. Creo que las tiranías socialistas, una de las cosas que intenta destruir enfocadamente es la familia,
porque una familia rota, una familia dispersa, una familia desentendida entre sí, produce que sea más sencillo, más fácil controlar una nación cuando las familias están divididas. Entonces, bueno, una de las cosas que intentan es esa, partir en pedazos a la familia. Sí. Yo veía que de los entrevistados que tenía estaba, pues obviamente el señor Mario Vargas Llosa, Oscar Arias, Felipe González, José María Aznar, Felipe Calderón, Vicente Fox, Sebastián Piñera, Andrés Pastrana, en fin, y los testimonios de cada uno de ellos, aunado a las coberturas periodísticas que en su momento hicieron los medios de comunicación, sea, hicieron una gran integración de información y toda verídica, veraz. O sea, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes? ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes integrar todo esto? Y además, hay que decirlo, no lo hicieron con fines de lucro. Y Sí. las personas cuyos materiales están aquí, parece que también se dieron derechos porque sabían cuál era el objetivo de eso. ¿Me equivoco? Sí, así es, fue sin fines de lucro. Mi intención era, eh, como te mencioné, crear conciencia, que hubiese memoria histórica para que otros pueblos, otras naciones no cayesen en la misma red o en la misma trampa o fuesen enfermas por la peste ideológica del socialismo. Y bueno, todos los que colaboraron lo hicieron como parte de un gran coro, eh, cuya intención era crear también sensibilidad en las naciones que están viéndose afectadas por este drama ideológico de ideas fijas que es el socialismo, ¿no? Veo que su canal, en el canal, y que voy a pedirle a la gente para que eh, entre en el canal de ellos, se llama Chavismo, la peste, el canal de la memoria. Me gustó mucho el título que le pusieron, el canal de la memoria, porque en varios momentos ustedes hacen hincapié en que quieren que esto, o sea, que no se pierda. Necesitamos tener memoria de todo esto, porque esto es presente, no es pasado. El Así, presente es el resultado de todo esto. Y yo, así es. perdón, maestro, pero quiero y necesito preguntarle, ¿cuál es su visión respecto a México? Bueno, creo que México es una sociedad mucho más, también tienen el precedente, ¿no? De que ya saben lo que pasó en Venezuela y se han cuidado mucho, tanto el gobierno de López Obrador como la sociedad en general, eh, de que México naufrague, como naufragó Venezuela o Nicaragua o Ecuador o Bolivia, y en gran medida eh, Argentina. Creo que la sociedad mexicana ha reaccionado de manera mucho más audaz, viva, que como nosotros lo hicimos. Nosotros no entendimos en su momento que Chávez era un criminal y pese a los asesinatos que cometió en su golpe de Estado, que fue como se mostró a la sociedad y a la historia de Venezuela, asesinando a mansalva a miles de personas, un presidente lo exculpó. Yo creo que aquí en México las instituciones han resistido a los amagues despóticos del presidente, pero también creo que el presidente en sí mismo ha entendido que es muy difícil a estas alturas imponer un gobierno hegemónico en México. En Venezuela, el 90% de los ingresos nacionales provienen de un producto que es estatal, que es el petróleo. Aquí en México, el gobierno produce el 25, el 26, si no me equivoco, eh, del Producto Interno Bruto. O sea que en México, en Venezuela, el gobierno hacía lo que le daba la gana. Aquí en México, si realmente quiere satisfacer las necesidades sociales o,
o equilibrar las tensiones políticas, tienes que negociar con la empresa privada. Y creo que la empresa privada ha sido, a diferencia de Venezuela, más audaz y ha entendido que si no actúa, si no participa, si no apoya a la oposición, va a entrar en una encrucijada terrible que les va a hacer perder el país. Porque la tentación autoritaria está en todos lados, ¿no? O sea, no hay un país que se salve de la tentación autoritaria. Y México es un país que ha tenido tradición autoritaria. Cuando para mí, un presidente que levanta la bandera del socialismo ya en sí mismo me genera sospecha. No Claro, olvidé que ha sido o sea, el nacionalsocialismo alemán de Hitler, nacionalsocialismo, el que causó esa extraordinaria mortandad. No olvidemos que el socialismo, en principio, de Mussolini, causó también una gran mortandad, que después derivó al fascismo, es otra cosa, pero en principio, cómo se vendieron era de manera ideológicamente socialista. Stalin y Mao Zedong son los criminales más grandes de la historia de la humanidad. Mataron, asesinaron a muchos. Entonces ya cuando alguien habla tan a la ligera, tan despreciadamente en favor del socialismo, obviamente a mí me genera grandes alertas. Pese a que mi padre era un socialista conocido y consagrado en Venezuela. Entonces yo sé, conozco el cinismo, conozco la hipocresía y es un gran signo de preocupación. Pero México, fíjate, tú hiciste una manifestación en el Zócalo. muchos fuimos, sí, gracias a Dios. Eh, Eso, aunque no lo creas, genera inquietud, eh, porque en Venezuela sí respondimos y sí marchamos, pero probablemente eh, se dependía de los políticos. Cuando después algunos de esos políticos se cambiaron al chavismo, el liderazgo quedó huérfano. En México yo veo, que es la gran diferencia, que son muchos activistas en muchas partes que no dependen de la política para enfrentar lo que consideran que es incorrecto. Entonces, no soy tan escéptico. Sé que hay una amenaza, la reforma de la Constitución, igual que se hizo en Bolivia, igual que se hizo en Venezuela, igual que se hizo eh, se intentó hacer en Ecuador, o se hizo en Ecuador, eh, para mantener la hegemonía, o como se hizo en Nicaragua, es una amenaza. El intento de secuestrar a, al magisterio, la Corte Suprema de Justicia, es una amenaza. Sí. La, la imposición casi eh, hierática, autocrática de leyes en la Asamblea Nacional, sin obedecer a una crítica, sin obedecer a un análisis, sino porque Estudio. siendo un mandato, es una amenaza. Sin embargo, creo que positivamente, bueno, los ataques al INE, bueno, eso es, ese es quizás el más grave de todos, ¿no? De los que he mencionado. Sí, y Eh, eso es uno que nos preocupa mucho, mucho, porque la señora Tadei sabemos que es gente de López Obrador. Es por todo sabido que es gente del equipo de López Obrador y lo primero que hizo al entrar fue de dos, creo que eran tres áreas específicas muy importantes para la funcionalidad en apego a la ley, a la normativa, los removieron y metieron a gente de ellos. O sea, sabemos que eso está sucediendo en el INE. Y por otro lado, el narco, lo del crimen organizado. Yo estaba viendo también los capítulos de, precisamente antes de antier, que fue la semana pasada, el anterior programa que tuvimos, me encontré con uno de los capítulos de la serie, que era el de, déjeme ver, para no inventar, no quiero decir algo que no es. Ah, Narcoestado. Muy interesante, muy interesante. Y perdón, pero guardando la debida proporción por todas estas condiciones que usted nos comenta,
Pues estamos ya nada, Sí, a nada. bueno, en Venezuela se instaló el primer gobierno narcotraficante de la historia de las Américas. Eh, el gran aliado del socialismo, los dos grandes aliados del socialismo regional son el narcotráfico y el terrorismo. Por eso es que una manera de doblegar la fuerza que los combate es comprando a los militares, dándole dádivas a los militares, permitiendo que ejerzan actividades que no les son naturales, que desdicen de la naturaleza del gremio militar. eh, y por otra parte, siendo muy condescendientes con estos grandes criminales que ya sabemos viven del secuestro, de la extorsión, del crimen, ese es el día a día de ellos, más que es lo que les produce grandes beneficios, el tráfico de drogas, sea donde sea, a Estados Unidos, a Nicaragua, perdón, a Europa o incluso internamente. Entonces, sí, en Venezuela se instaló, en México sí hay ciertas advertencias que, que nos permiten temer. Claro, claro, por supuesto. Y lamentablemente, bueno, todo apunta a eso, ¿no? El control de las aduanas, el Tren Maya, la ruta del Tren Maya, eh, el lavado de dinero, el que tanto presume la cantidad de remesas que están entrando al país, el lavado de dinero, el huachicol que se está produciendo en Estados Unidos y está entrando por el lado oeste de México. Sí, O sea, sí, pero insisto, creo, y esto también es importante señalarlo, que Hugo Chávez era un criminal de lesa humanidad. O sea, él encarcelaba sin juicio, torturaba sin juicio, asesinaba. Él llegó al poder asesinando gente. El presidente López Obrador no es un criminal de lesa humanidad. Tiene casi 6 años ya en el poder y aquí no han ocurrido, aunque ha habido algunas, eh, como en Venezuela, grandes expropiaciones. Aquí no hemos visto asesinados en las marchas, como en Venezuela hubo muchísimo. Aquí no hemos visto a activistas de la sociedad civil encarcelados, torturados y más bien vemos, por ejemplo, en Venezuela eso era imposible. Hasta un cierto punto, aquí hay una buena reflexión que voy a hacer. Los primeros 6 años de Chávez había cierta condescendencia. Después aceleró todos sus procesos. ujú. Eh, pero los futuros 6 años del gobierno de México no son de López Obrador. Hay algo que yo he admirado mucho en la historia de México, es cómo una vez que hay un cambio de poder, pese a que el presidente anterior era muy eh, consecuente, dadivoso y obsecuente es la palabra correcta, con el presidente en turno, que lo elegía para ser el candidato siguiente o el presidente siguiente. Una vez que llegaban al poder, la mayoría de ellos, una vez que se sientan en la silla, cambian mucho su manera de ser, porque es el poder en sí mismo. México lo vimos con Carranza, eh, lo vimos creo que era Obregón, siguió a Carranza, ¿no? Pero no sé, digamos, yo en la historia de México que he estudiado he visto cómo este fenómeno de que sí, probablemente Lázaro Cárdenas fue muy condescendiente con Elías Calles hasta el punto en donde llegó al poder y dejó de serlo. Yo creo que
el presidente López Obrador, probablemente estoy equivocado, no, no rompió con aquel principio revolucionario de reelegirse. Creo que, creo que la sociedad mexicana, como tú, han reaccionado de manera destacada, muy destacada, insisto. Creo que, que eso es lo relevante, porque en las elecciones intermedias también hubo un revés para el presidente Obrador. Sí preocupa en los cambios en el INE, porque en Venezuela todo cambió cuando cambiaron el Consejo Nacional Electoral. Ahí todo cambió, porque ya no hubo una sola elección legítima. Pero bueno, va a depender también no solo de la sociedad, sino también del liderazgo político opositor, luchar porque el voto sea respetado y demás. Escuché con algo de angustia también que el voto en el extranjero del mexicano está en peligro. Ujú. Eh, eso Sí, es inaceptable, o sea, empiezan los indicios, hay indicios y hay intencionalidad, pero hay que mantenerse firme, ¿no? Hay sí, que, hay indicios, hay intencionalidad, hay ya declaración abierta de la candidata del régimen, a cambiar la constitución, a convertirnos en un país socialista. Ella ya lo dijo abiertamente en uno de sus más recientes, en una de sus más recientes presentaciones ahorita que está de campaña. Ya lo dijo. habló, habló de socialismo. Ya, claro, ya, ya, ya lo dijo, y que el cambio a la Constitución, y que esta fue la más reciente, la que escuché hoy, hágame el favor, que dijo que no es decir, que por qué es necesario que la gente tenga que trabajar para tener bienestar. No es necesario que la gente trabaje para... El Estado tiene que construir una estructura o una, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó, para que tengan bienestar. No es necesario. El Estado tiene que encargarse de eso. ¿Cómo lo ve? Lo Pésimos, dijo, no, hombre. pésimos inicios, pésimo. Así empezó en Venezuela. Y Por eso, los primeros 6 años, digamos, fueron conservadores, aunque sí hubo indicios de persecución y muchas cosas. Los segundos 6 años fueron trágicos. aquí nos estamos jugando la libertad o de plano entrar en ese régimen. Es así. Como decía, no hay más que de dos sopas ahorita para México. O es libertad o es seguir a que termine de establecerse esta cuarta T, la cuarta transformación, que sabemos hacia dónde va y cuáles son sus aliados, cuáles son esto último que hizo también de alojar en la embajada al expresidente, bueno, delincuentazo también ya sentenciado y alojándolo, así como hizo con Evo Morales. O sea, aquí, si usted observa, maestro, cuántas posiciones importantísimas en el servicio público están siendo cubiertas por personas que tienen antecedentes, pero fatales, violadores, extorsionadores, corruptos hasta el cuello. O sea, es uno de los requisitos indispensables que estamos viendo. O sea, estamos viendo las cosas al revés, maestro. Sí. Estamos viendo al revés. Y por eso a mí, todos los documentos que he estado tratando de ver, poco a poco los que tienen en su canal, y se los quiero recomendar, queridos amigos que nos acompañan, entren al canal, véanlos, tienen una riqueza enorme, como les digo, por todo el documento que tiene, todo el respaldo, los comentarios, los testimonios, las notas periodísticas. Aquí están. El canal es Chavismo, la peste, el canal de la memoria. Chavismo, la peste. Ese es el canal. En Para que, YouTube, dígame, en maestro. YouTube, en YouTube. En YouTube, sí, sí, en YouTube. Así es, en YouTube. Y todo también para que lo sigan a ustedes en sus redes, porque ya vi que es muy activo en Instagram. Ya Bueno, lo- estoy en el marco de la presentación y sí me he sentido en la necesidad de conversar, de transmitir mis ideas, sí, porque, eh, porque el país lo necesita. Además, en Venezuela se está instalando una ley supuestamente antifascista que lo único que quiere es sofocar la voz crítica interna.
y he considerado que he tenido que hacer mucho más activismo desde el punto de vista comunicacional en las redes porque el venezolano se ha quedado sin voz. Ayer el dictador Maduro señaló que cambiaría la constitución para permitir la pena de muerte. Y la pena de muerte en Venezuela sin duda viene en principio, como ha sido durante todo este tiempo, no, perdón, la condena perpetua. No sé si hablo de la pena de muerte. La cadena perpetua, sin duda, va directamente dirigida a la oposición. Entonces, tendremos cárceles eternas en una Venezuela absolutamente secuestrada por el socialismo del siglo XXI liderado por el chavismo en Venezuela, que es una tragedia. Por eso, sí, es sumamente alarmante que una candidata de un país que es país pionero en el mundo, que es una economía viva, que es un país que ha venido abriendo sus espacios sociales, económicos y políticos a la clase media. Creo que es la clase más fortalecida de los últimos años. Creo que el emprendimiento, la creatividad, la imaginación son signos indudables del México que estamos viviendo. Creo que el empresariado ha hecho un trabajo extraordinario. Recordemos que mientras haya trabajo, ese trabajador va a tener la posibilidad de un seguro, va a poder tener la posibilidad de un ingreso para pagar la educación y la salud de sus hijos, va a tener la posibilidad de ahorrar y comprar una vivienda, un carrito, y creo que un juicio autocrítico de los representantes del partido Morena debería de entender que mucho del país que ellos están presidiendo en este momento es un país consecuencia del trabajo, de la creatividad, de la imaginación, del esfuerzo individual, del emprendimiento, La de, cultura, del arte, de todo. de esta maravilla que es México, que, que ha sido así toda la vida y que en los últimos años, gracias al esfuerzo de los gobiernos de no estar sujetando la economía, sujetando la política, sujetando el ámbito social, se ha desarrollado. Yo también espero que los trabajadores mexicanos entiendan que lo que tienen les puede ser confiscado si entran en un socialismo y también ruego que la familia mexicana entienda que la lucha contra el socialismo es una lucha espiritual del bien contra el mal y que si no libra esa batalla, México va a terminar partido en pedazos. Me quedé helada. Lo dijo claro y fuerte. ¿Sí? Porque que una candidata esté diciendo que el socialismo, Sí, yo no la escuché, ¿eh? sí. Pero eso es una alarma, eso es una alarma La en voy a buscar y se lo voy a mandar para que lo tenga, para que lo tenga, porque sí, yo la vi. Y otra nota también por ahí, que nomás que no quise interrumpirlo, es que López Obrador tiene ya denuncias ante la Haya por crímenes de lesa humanidad por el trato que dio a la pandemia y el escasez de medicamentos a los niños con cáncer. Tiene por ahí ya una denuncia interpuesta en la Haya, recibida y ya está allá en la Haya. Entonces, por su falta de interés, ¿no? Por la negligencia tan grande con la que trató la pandemia. Los niños con cáncer. Eh, yo inicié la solicitud de investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela contra Chávez y contra Maduro. Un crimen Ujú. de lesa humanidad es un crimen compuesto, cuyo enfoque es que cuando digo un crimen compuesto es que tiene que haber varios crímenes. Es decir, debe haber asesinato, debe haber tortura, debe haber desplazamiento, debe haber el empleo de la medicina y del alimento para controlar políticamente a una sociedad. Debe haber todo reunido por consideraciones políticas.
Ujú. Eh, yo Eso en Venezuela lo hemos vivido, lo vivimos todavía diariamente. Yo tengo que ser muy honesto y crítico también, que no veo realmente que haya hasta ahora haya ocurrido, que vaya a ocurrir en adelante. Si se instala un socialismo, sin duda va a ocurrir, sin duda vamos a ver tortura, sin duda vamos a ver confiscación, sin duda. Si se instala un socialismo en México, sin duda vamos a ver confiscaciones y persecución despiadada. Sin duda vamos a ver presos y torturados por expresar su opinión. Eso sí se instala un socialismo. Ujú. Eh, yo soy autocrítico y soy crítico. Creo que en México no se ha instalado un socialismo todavía y creo que hay una ventana de oportunidades para que la sociedad entienda que las alarmas y los indicios se tienen que enfrentar con el voto, se tienen que enfrentar con crítica, con racionalidad y no se pueden dormir en los laureles. Pero soy honesto, soy un poco eh, 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 esperanzado, estoy un poco esperanzado con que la sociedad está respondiendo bien y va a seguir respondiendo como lo estás haciendo tú. No, bueno, pues lo estamos haciendo muchísimos, maestro, y la verdad es que sí, somos Exacto. muchos, 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 muchos los que estamos trabajando y con mucha fe y sabemos de esta lucha del mal contra el bien, lo tenemos claro. Y bueno, pues ahora sí que, como decíamos en el Zócalo, un día a la vez. Como decía, cada día le basta con su propio afán, ¿verdad? Así es. Ay, maestro, cuánto le agradezco esta charla. ¿Quisiera usted dirigir un mensaje especial a quienes, antes de despedirnos? Bueno, yo enviaría un mensaje a América Latina, al latinoamericano, eh, particularmente al mexicano que me ha ofrecido esta tierra, aunque yo también soy mexicano porque nací de un vientre mexicano y mi familia es de Michoacán y me siento totalmente michoacano, moreliano. Eh, Creo que estamos viviendo un momento difícil en nuestra cultura social y política. Se están empleando ingentes recursos para dominar la libertad que durante años nos había dirigido como sociedades. Siento que el gobierno, el régimen venezolano, la dictadura venezolana está haciendo todo lo que puede por secuestrar de manera encubierta y vedada países maravillosos. Eh, yo le rogaría al latinoamericano y le rogaría al mexicano en particular que no se deje convencer por, por entelequias, por mentiras, por falacias, porque a fin de cuentas no hay nación, no hay sociedad que haya experimentado el socialismo y no haya quedado absolutamente arruinada. Eh, la creatividad, la imaginación es un acto personal y es individual. Yo por eso creo en la libertad de expresión, en la libertad económica, en la libertad política, en la libertad de pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque creo que eso fortalece a las sociedades y son antídotos contra el socialismo que tanta ruindad ha causado. Sí les pediría que entendieran que esto se trata de una lucha espiritual en donde los principios, los valores humanos juegan un papel preponderante y que las ideas fijas, los delirios de las autocracias, intentan engañarnos con, con escenarios ideales que no existen, porque la realidad y la historia nos han educado muy bien para saber que ante todo hay dos cosas que necesita el ser humano y es la vida y la libertad. Por cierto, la vida desde la concepción. Me permito señalarlo porque esa es otra de los grandes engaños. Entonces, bueno,
eh, estemos alertas, estemos muy, muy despiertos ante las tentaciones y los amagues socialistas. Yo confío en que eso no esté motivando las políticas públicas de esta extraordinaria nación que le dio nacimiento a grandes pensadores y a grandes eh, seres humanos que han iluminado a Hispanoamérica, como Octavio Paz, como Rufino Tamayo, entre otros grandes eh, edificadores de nuestra sociedad, y que no nos dejemos tentar. Al menos yo, que vengo del futuro trágico venezolano y latinoamericano, me gustaría decirles que no creamos en lo que decimos en Venezuela, pajaritos preñados, que esto viene muy bueno. Aquí viene una gran tragedia si se permite al socialismo regir la región. Muchas gracias, maestro, por habernos concedido este espacio en su agenda en domingo, en la tarde, a usted, a su familia, a su equipo de soporte, a esta chica que no diré su nombre por cuidarla, pero muchísimas gracias. Un encanto, un encanto. Y pues esta ya sabe que es también su casa. Muchísimas gracias. Por favor, de veras, considérala así. Y bueno, querer agradecerles a todos el favor de su atención. Debo decirles algo antes de despedirnos, porque estoy muy inquieta. Me estaba escribiendo la guardiana, maestro, que el programa no estaba saliendo. Le digo, no puede ser, porque dice, la reunión se está transmitiendo en directo. Aquí lo tengo, aquí en la pantalla. Está transmitiendo en directo, pero ella no la pudo ver, no la pudo ver, no la pudo ver afuera. Este, Suele ocurrir cuando Cuando yo tengo presencia en los medios, porque todo el esfuerzo de la dictadura venezolana está dirigido a apagar mi voz. Pero lo vamos a lograr. Y si no es hoy, es mañana o pasado. El programa está aquí, está grabado y lo podemos poner. Mire, yo la estoy viendo, ahí está, en mi teléfono, pero qué curioso, porque no salió, pero sí sale el canal, pero el canal no lo retransmite, no lo sacó. Pero lo vamos a lograr. Y Aquí si no está, es hoy, es mañana. pero Sí, no lo sacó el canal. ¿Qué tal? Pero lo vamos a buscar, lo vamos a buscar y lo vamos a subir más tarde, a ver cómo carambas. Como dice bueno, un buen amigo de nosotros, también un abogado, dice, los espíritus de la cuarta T siempre metiendo su cuchara. Muchas gracias, maestro. Que Dios lo bendiga, bendiga a su familia y reitero, esta es su casa. Gracias a todos por habernos acompañado. Cuídense bueno, mucho. Hasta gracias pronto. por. Hasta luego. Gracias.